La estratagema de la razón científica consiste en convertir el azar y la contingencia en necesidad. El azar y la contingencia en necesidad. Esa es la estratagema de la razón científica. Esto es espectacular, ¿no? Y hacer de esa necesidad social una virtud científica. Lo que es azar y contingente es justamente los pasos que se van dando en la producción de los objetos científicos y su esclarecimiento, digamos, ¿no? Eso, en la insistencia aquí de Bourdieu, es mucho más azaroso y contingente, pero la razón científica en la historia de la ciencia que cuenta lo convierte en necesidad. ¿Qué quiere decir? Que para que llegásemos a este paso hubo que eh, eh, tener los pasos anteriores tal cual fueron dados, ¿no? Y entonces establece así una línea de continuidad, una cuestión lineal, ¿no? Cuando no es así. Ya se me va a ocurrir un ejemplo histórico. Para eso vamos a leer también en el canal una historia de la ciencia que encontré ahí que me gustó mucho. Y vamos a ir viendo cómo son estas situaciones que cuenta Bourdieu en concreto con la historia de la ciencia, ¿no? Bueno, es un objetivo para mí modesta, para mi pobre erudición, un objetivo muy grande. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. La visión oficial de la ciencia es una hipocresía colectiva adecuada para garantizar el mínimo de creencia común que se precisa para el funcionamiento de un orden social. Bueno, aquí ese nivel de hipocresía, esa forma de convertir lo que es azaroso y contingente en necesidad y de establecer un orden lineal, racional del progreso de la ciencia, en mi idea, es necesario para el establecimiento de una comunidad científica. Y que después toda la crítica del estilo de lo que está haciendo Bourdieu quede en manos de los expertos en sociología de la ciencia, en epistemología. Pero una comunidad en la que ninguno de sus integrantes crea en ella, no funciona, digamos. Entonces, la visión oficial de la ciencia es una hipocresía colectiva adecuada para garantizar el mínimo de creencia común que se precisa para el funcionamiento de un orden social. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? La otra cara de la ciencia es a un tiempo universalmente conocida por todos aquellos que intervienen en el juego y unánimemente disimulada como un secreto a voces. Los economistas hablarán de common knowledge celosamente guardado, un secreto a voces celosamente guardado. Todos conocen la verdad de las prácticas científicas que los nuevos sociólogos de la ciencia descubren y desvelan a bombo y platillos, y todos seguimos fingiendo que la desconocemos
y que las cosas ocurren de otra manera. Bueno, eso pasa mucho en la universidad, en las carreras de grado, que es hasta donde yo he tenido la oportunidad de llegar. Este, al parecer, digamos, lo que la técnica, la táctica que utilizan muchos profesores es la de eh, disimular eh, un estado del conocimiento cuando se imparte en el que no hay grietas, ¿no? Y cuidadito del alumno que plantee una grieta, porque va a tener que tener unos fundamentos eh, muy eruditos para poder plantear esa disquisición, eh, porque de esa manera se establece la formación de los nuevos licenciados, profesores, eh, ingenieros, bueno, profesionales, ¿no? Eh, se los instruye como si no hubiesen grietas. Después aparecen las grietas cuando ya se han recibido y esos mismos que fueron educados de esa manera se dedican a proteger el canon como si no tuviese grietas, ¿no? Y eso ahí se reproduce, ¿no? Entonces todos seguimos fingiendo que las desconocemos y que las cosas ocurren de otra manera. Sigo leyendo. Y si el homenaje eh, que el vicio tributa a la virtud es tan unánime y tan indiscutido, y está tan poderosamente asentado en todas las estrategias de universalización, se debe a que lo esencial, al margen incluso de que estemos obligados a transgredir la regla, consiste en evitar la denuncia de la regla que sustenta la creencia del grupo al ratificar las prácticas. Sin embargo, al ratificar las prácticas, sin embargo, comunes que las transgreden y las contradicen. Claro, en la práctica se transgreden y se contradicen esas mismas reglas que fundan la creencia, ¿no? Es muy buena, en muy buena parte la ciencia avanza porque se consigue creer y hacer creer que avanza tal como se dice que avanza, en especial en los libros de epistemología y porque esta ficción colectiva o mantenida colectivamente sigue constituyendo la norma ideal de las prácticas. Podemos regresar ahora a la cuestión que había planteado al comienzo, la de las relaciones entre la verdad y la historia, que está en el centro de la lucha secular entre la filosofía y las ciencias sociales, comenzando, como no he dejado de repetir, por rechazar los dos términos de la alternativa habitualmente admitida. Por un lado, el absolutismo logicista, que pretende dar unos fundamentos lógicos a priori al conocimiento científico. Claro, esto es ciencia, ¿no? Y esto no es ciencia. ¿Por qué? Porque hay unos fundamentos a priori, ¿no? Y por otro, el relativismo historicista. Pero en primer lugar tengo que trazar a grandes rasgos la línea general de la trayectoria que quiero seguir. En un primer momento he sustituido las condiciones universales y los a priorismos kantianos por unas condiciones y unos a priorismos socialmente constituidos. Bueno, ahí está, esa es la diferencia con la propuesta de Kant, ¿no? En Kant los a priori son universales eh, y pertenecen al aparato razón, que es patrimonio de la humanidad universal, ¿no?
Y acá dice a priorismos socialmente constituidos. Acá vamos a la cosa potente de la propuesta, ¿no? Igual que hizo Durkheim en el caso de la religión y los principios religiosos de clasificación y de construcción del mundo en las formas elementales de la vida religiosa, y en su artículo sobre las formas primitivas de clasificación. En un segundo momento me gustaría mostrar de qué manera el proceso de historización del interrogante kantiano está obligado a concluir con una objetivación científica del sujeto de la objetivación. O sea, la problemática sujeto-objeto, ¿no? Una sociología del sujeto que conoce en su generalidad y en su particularidad. Es decir, en suma, por lo que denomino una tentativa de reflexividad que apunta a objetivar el inconsciente trascendental que el sujeto que conoce invirtió sin saberlo en sus actos de conocimiento, o, si se prefiere, su hábitus como trascendental histórico. Bueno, aquí hizo una relación inconsciente, trascendental, hábitus trascendental, ¿no? Hizo una relación y está del todo, se podría, ya me emociono y empiezo a ver relaciones absolutas, ¿no? Pero hábitus trascendental e inconsciente trascendental eh, son las estructuras que determinan al sujeto de la ciencia en el caso de eh, este, el científico sería, ¿no? En el caso de Bourdieu, pero también el inconsciente es trascendental para Lacan. No recuerdo haberlo leído de esa manera, pero con el adjetivo trascendental, pero el inconsciente es trascendental en Lacan, lo digo yo, porque determina al sujeto. Entonces, habría una posibilidad de leer hábitus como inconsciente, ¿no? En Bourdieu. O si se prefiere, su hábitus, sigo leyendo, como trascendental histórico, del que cabe decir que existe a priori en tanto que estructura estructurante que organiza la percepción y la estimación de cualquier experiencia, y a posteriori en tanto que estructura estructurada producida por toda una serie de aprendizajes colectivos o individuales. Para evitar que, como sucede con tanta frecuencia, la aportación de la sociología coexista en un plano paralelo, claro, la sociología es por lo general puesta en un segundo plano para la historiografía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? En donde hay una historia interna, y la sociología vendría a explicar algunos retrocesos, algunos errores, algunos detalles menores, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar que, como sucede con tanta frecuencia, la aportación de la sociología coexista en un plano paralelo, pero social e intelectualmente inferior, con una tradición de reflexión dominante prácticamente intacta e inmutable, recordaré que en una perspectiva kantiana la objetividad es intersubjetividad, validación intersubjetiva, y se opone, por tanto, a cualquier forma de realismo
que tiende a fundar la verdad en la adecuación de la cosa y de la mente. Pero Kant no describe los procedimientos empíricos con los que consigue este acuerdo intersubjetivo, del que se admite o plantea a priori en nombre del corte entre lo trascendental y lo empírico, que está basado en el acuerdo de las conciencias trascendentales que, teniendo las mismas estructuras, cognitivas, se han puesto de acuerdo universalmente sobre lo universal. La objetividad, la verdad y el conocimiento no se refieren a una relación de correspondencia entre el espíritu humano y una realidad independiente del espíritu. Al insistir sobre el hecho de que no tenemos acceso al conocimiento de las cosas en sí, Kant rechaza cualquier interpretación realista, pero con ello no pretende proponer una explicación del funcionamiento de la ciencia natural considerada como un fenómeno empírico. Distingue, por el contrario, entre la misión trascendental de la filosofía, o sea, la enunciación de las condiciones necesarias del conocimiento auténticamente científico, de la estructura espacio-temporal que permite los fenómenos y la misión empírica de las diferentes ciencias. Es, sin embargo, dentro de una perspectiva kantiana, aunque totalmente excluida por Kant en nombre del corte entre lo trascendental y lo empírico, donde me he situado al asumir como objeto la búsqueda de las condiciones socio-trascendentales del conocimiento. Entonces ahí, en el corte entre lo trascendental y lo empírico, claro, es que en el caso de Kant me parece que lo empírico está implícito en lo trascendental. Bueno, en el corte entre lo trascendental y lo empírico, donde me he situado al asumir como objeto la búsqueda de las condiciones socio-trascendentales del conocimiento, es decir, de la estructura social o socio-cognitiva, y no únicamente cognitiva, empíricamente detectable, el campo, etc., que permite la existencia de fenómenos como los que aprenden las diferentes ciencias, o más exactamente la construcción del objeto científico y del hecho científico. Los positivistas lógicos siguen planteando que la objetividad científica solo es posible gracias a una construcción matemática a priori que debe ser impuesta a la naturaleza para que una ciencia empírica de la naturaleza sea posible. Pero esa estructura matemática subyacente no es, como pretendía Kant, la expresión de leyes eternas y universales del pensamiento. Bueno, eso a la luz de la lógica decimonónica y el teorema de Gödel, ya cayó esa universalidad, ¿no? Esas construcciones a priorísticas tienen que ser descritas mediante lenguajes. Y aquí es donde reencontramos a Henri Poincaré, que al reflexionar acerca de la geometría no euclideana, insiste en el hecho de que tales construcciones tienen que ser descritas como convenciones libres. Y de vuelta, convenciones libres implica la lucha de fuerzas, la reputación de los científicos involucrados en las investigaciones.
Entonces, aquí hay una cita, dice, Henri Poincaré llama convenciones a los principios científicos que no son ni evidencias, ni generalizaciones experimentales, ni hipótesis planteadas a modo de conjetura con la intención de lograr su verificación. Los axiomas matemáticos no son opiniones sintéticas, a priorísticas ni hechos experimentales. Son convenciones y nuestra elección entre todas las convenciones posibles está guiada por hechos experimentales. Pero sigue siendo libre. Y solo está limitada por la necesidad de evitar cualquier contradicción. La geometría euclidiana no es la más verdadera, sino la más cómoda. Insiste también en el hecho de que tales convenciones no son arbitrarias, sino que tienen un origen experimental. Fin de la cita, dice Bourdieu. En realidad, Poincaré introduce el lobo sociológico en el rebaño matemático y en la visión siempre un poco bucólica que ese rebaño estimula con la palabra convención, cuyas implicaciones sociales no acaban de desarrollar, pues se limita a poner en cuestión la idea de validez universal y a invitar a preguntarse las condiciones sociales de dicha validez convencional. Poincaré está muy cerca de Rudolf Carnap, que en 1934 plantea que no existe una noción de validez universal independiente de las reglas concretas y diversas de los cálculos formalmente especificables, todos ellos posibles y legítimos por un igual. Las nociones de racionalidad o de objetividad son relativas. Son relativas a la elección de tal o cual lenguaje o marco lingüístico. Bueno, o axiomática, matemática, ¿no? Lógico, matemática, lógica. Las especiales reglas lingüísticas de un campo lingüístico determinado definen lo que se considera correcto. La elección entre diferentes marcos solo puede ser el efecto de una libre convención gobernada por criterios pragmáticos y no racionales. De ahí el principio de tolerancia. En un artículo titulado Empirismo, semántica y ontología, Carnap distingue las cuestiones internas y las cuestiones externas. Sí, le vamos a dar pausa. Entonces, distingue las cuestiones internas y las cuestiones externas. Las primeras se plantean en los límites de un marco lingüístico y cabe responderles dentro de los límites de las reglas lógicas de ese marco lingüístico ya elegido y aceptado, respecto a las cuales las nociones de objetividad, de racionalidad, de validez y de verdad tienen un sentido. Las cuestiones externas afectan a la elección entre diferentes marcos lingüísticos, elección que obedece a criterios puramente pragmáticos de ajuste a tal o cual fin. La diferenciación de Carnap es absolutamente análoga a la diferenciación de Kuhn entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. Las actividades de resolución de enigmas de la ciencia normal se apoyan en el trasfondo de un paradigma generalmente aceptado que define de manera relativamente indiscutida lo que puede valer como una solución correcta o incorrecta. En las situaciones revolucionarias, por el contrario, el único marco de trasfondo que puede definir la corrección es a su vez cuestionado. Entonces es cuando nos enfrentamos a la elección entre unos paradigmas concurrentes
y fallan los criterios trascendentes de racionalidad, y la aparición de un nuevo consenso solo puede explicarse mediante factores no racionales. Y ahí es donde está lo pragmático, lo empírico, ¿no? Así pues, el cuestionamiento de los criterios universales de racionalidad ya estaba prefigurado. Bueno, no, voy a cortar aquí para quedar cortito el video, pero es que ya me harté. Seguimos en la próxima.